El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Wicca Radio México, con Bernardo Tristán y Mauricio Sánchez. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Hoy vamos a ver un avance de lo que es la fiesta de Ostara. Ostara es la entrada de la primavera, es este equinoccio maravilloso que da inicio a esta temporada de la primavera. Sin embargo, hay muchas fiestas que van relacionadas con esta temporada en prácticamente todas las religiones y van interconectadas. Como ustedes saben, están próximos toda la gente católica a entrar en esta Pascua, en esta etapa de preparación de Cuaresma, que no es otra cosa más que esta preparación para lo que es Semana Santa y curiosamente entra dentro de lo que es precisamente esta llegada de este cambio de clima, esta entrada de la primavera. Todo va relacionado a un punto importante que es precisamente, y nos preparamos mucho a este paso. Todos nos preparamos, no importa nuestra religión, nuestras tendencias, todos nos preparamos para estas fechas. De hecho, hay una mezcla, hay un sincretismo muy importante en estas fechas, porque de hecho todo mundo, de repente, no sabemos por qué, pero seguimos unas tradiciones y las seguimos muy arraigadas, no se han perdido, aunque no entendemos por qué. Una de estas tradiciones es precisamente el conejo de Pascua. Este conejo, estos huevos de chocolate, que la gente no tiene ni idea por qué, que tiene que ver un conejo con huevos decorados, los niños los buscan. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, todo esto viene a colación porque precisamente es una de las fechas que desde la antigüedad, por eso siempre le repito, hay que irnos a los orígenes de las fiestas para entender la importancia que tiene en la humanidad estos arquetipos, estas imágenes que nos dan a entender algo y no las entendemos. Y es una pena, es una pérdida de información tan valiosa. Y vamos a entender, vamos para abrir boca, por decirlo de alguna manera, vamos a ver lo que es el conejo de Pascua. En primer lugar, le ponen conejo de Pascua mezclando estas tradiciones paganas con esta idea, tradiciones judio-cristianas, porque además la Pascua no es católica, no es judía, comparten ciertas ideas y vamos a ver más adelante. Pero la idea es que este conejo de Pascua tiene una historia de hace 6,000 años atrás, donde dicen que es este paso del invierno a la primavera, del estado latente invernal de la tierra al florecimiento, al calor. Entonces, si entendemos un poquito la mentalidad de las tribus antiguas, pues es esta parte de estar en el frío extremo, la tierra no produce, posiblemente están pasando ya hambre, las condiciones del frío son terribles. No es como en esta época que tenemos calefacción, nos quejamos, pero la tenemos sencilla. En aquel entonces mucha gente moría por las inclemencias del tiempo. En ese entonces,
hace 6,000 años, ¿sí? En algunas zonas celta, dicen y se cuenta una leyenda que es una niña que va caminando en el bosque. Imagínense la imagen de un bosque nevado, con mucho frío, y ve que se cae un pájaro de un nido y se está muriendo. Ese pájaro se está muriendo, entonces la niña lo recoge, se apiada de este pájaro, no quiere que muera, y le empieza a rezar a la diosa Eostre, que esta diosa Eostre es la diosa de la primavera. Eostre es lo que nos va a dar como consecuencia la fiesta de Ostara, pero también esta parte lingüística de que Ostara, la diosa Eostre con Easter, ¿sí? Entonces, acuérdense que son lenguas sajonas, entonces nos da esta relación. Entonces, esta niña le empieza a rezar a la diosa Eostre, a la diosa de la primavera, pidiéndole que ella llegue, que se apure a llegar porque este animal se está muriendo de frío. Entonces se le aparece la diosa y le pregunta a la niña qué es lo que quiere. Dice, no quiero que este animal se muera, ya llega, o sea, adelántate, ya que el calor llegue para que este animal no muera. La diosa le contesta que ella no puede romper, hay un ciclo que tiene que respetar, que ella no puede adelantarse, ¿sí?, en este ciclo de equilibrio de la naturaleza. Pero le dice a la niña, puedo hacer otra cosa, puedo convertir a este pájaro en una liebre para que se esconda en una madriguera y se resguarde del frío. Y la niña dice, maravilloso, perfecto, me parece una magnífica idea. Pero la diosa le dice, hey, pero espérame, es un pájaro que va a aparentar, va a parecer una liebre, pero sigue siendo un pájaro. Entonces se va a meter en una madriguera, pero ahí va a poner sus huevos. Y si pone los huevos en la madriguera, esos huevos se van a morir ahí. Entonces la diosa le dice, yo puedo hacer esto siempre y cuando tú te comprometas conmigo que todos los años vas a venir y en las madrigueras vas a buscar estos huevos de este pájaro que parece conejo, ¿sí?, para que no se muera. La niña accede y dice, claro que sí, o sea, yo con tal de salvar a este pájaro voy a hacer lo que quieras. Lo que la niña no sabía es que al año siguiente la niña va a buscar los huevos, ¿sí? Obviamente tiene un distintivo, por eso los pintan, porque es un huevo mágico, es un huevo que fácilmente puede ser distinguido, ¿sí? Entonces la niña cada vez que encuentra y rescata un huevo de este pájaro que parece conejo, va a ser una bendición para ella, va a ser algo bueno para ella, ¿sí? La diosa le va a otorgar una bendición por cumplir con su promesa. La moraleja de la historia es un poquito esto de si el hombre, si el ser humano le pide a la diosa primavera, a la diosa naturaleza, que le tenga un favor a él, ¿sí? Y a cambio la naturaleza te dice que hagas un esfuerzo y que te comprometas, ¿sí?, en hacer un esfuerzo, y tú aceptas, pues ese compromiso, ese esfuerzo va a resultar en un beneficio para ti. Entonces es un mensaje totalmente ecológico, ¿sí?, de sustentabilidad ecológica que se dio hace 6,000 años, ¿sí? Pero básicamente nos habla de una parte importante que se conecta directamente a precisamente estas tradiciones judio-cristianas, porque precisamente es el puente, el prepararse para transitar entre esta época de muerte. Y no digo que invierno sea muerte, es la latencia, es este equilibrio, pero es una temporada ruda, difícil para el ser humano, pasar de esta parte de muerte a pasar a la época de vida, ¿sí? A esta época donde la naturaleza te sonríe y está el calor y las plantas empiezan a producir y hay alimento, ¿sí? Bueno, pues algo muy parecido sucede ya
en estas tradiciones que tenemos en las religiones judeocristianas. Esta fiesta que se llama Pascua, recordemos que hay una Pascua judía, una Pascua católica. En realidad, el término Pascua proviene del hebreo que se llama Pesaj, ¿sí? Que significa el puente, el transitar de una etapa a otra etapa, ¿sí? Es el Pesaj hebreo, pero hay una transliteración en latín que se llama Pascha, ¿sí? O del griego también suena muy parecido, Pascha, ¿sí? Pero de alguna manera ya a través del tiempo queda como Pascua, ¿sí? El pueblo judío va a recordar este tiempo, esta Pascua judía, va a hacer recordar el paso del pueblo judío a través del Mar Rojo, de la esclavitud de los egipcios a la libertad de su tierra prometida, ¿sí? Esta parte que Yahvé los libera de la esclavitud. Esa es la Pascua judía. La Pascua católica es esta parte, celebrar la muerte y resurrección del Maestro Jesús, y va a ser precisamente este Pesaj, este puente entre la muerte y la vida, entre la muerte y la resurrección. Pero de la misma manera, todas estas festividades tenían que ver mucho con esta parte de pasar de el invierno, de esta muerte de la naturaleza, a la resurrección, a la renovación del mundo, de la naturaleza, de los árboles, de las plantas, del trigo, del maíz, esto que va a dar sustento. Entonces, si bien en ambas fiestas, tanto la judía como en la católica, hay un proceso de sacrificio, ¿sí? Porque obviamente en esta fiesta judía hay que hacer un ayuno, hay que hacer un sacrificio, hay que hacer un esfuerzo y terminar con esta fiesta con un gran banquete, con esta cena pascual, ¿sí? Pero en el católico también es el vivir una temporada de dolencia, de pesar, en lo que es Semana Santa, lo que es esta parte de el recordar la muerte, la pasión y la resurrección del Maestro Jesús, ¿sí? Y que de alguna manera en ambos nos habla de este esfuerzo, de este compromiso, ¿sí? De preparación para entrar a esta etapa de vida, ¿sí? De la misma manera, en las épocas muy antiguas, antes que esto hubiera sucedido, es precisamente este esfuerzo extra que se les pide a todos los pueblos celtas, porque acordarán que el invierno más crudo no es cuando empieza, sino es cuando termina. El deshielo es lo más fuerte, y es también cuando hay que hacer más esfuerzo, más sacrificios, ¿sí? Para poder subsistir, ¿sí? Este esfuerzo que está marcado precisamente en esta idea de la niña que hace este compromiso con la diosa, ¿sí? Y que nos ayuda mucho a entender lo que es esta etapa de preparación, ¿sí? Si bien cada una de las religiones ha establecido ciertos patrones, y tenemos que entender, y realmente les pido de favor que me entiendan, necesitamos entender las raíces de esto, porque de alguna manera las reglas de la Pascua judía, llega Jesús y respeta hasta cierto punto, pero rompe con otras reglas, es de alguna manera
muy rebelde en ciertas. Acuérdense que no respeta el Shabbat, hace cosas que lo ven mal los escribas. Sin embargo, Jesús establece un nuevo patrón que dice, sean más ligeros. El chiste es el compromiso, el chiste es ayudarse en esta parte del ser humano. Ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. No son las reglas, no son los dogmas los que es importante seguir, sino seguir realmente la conciencia humana, ¿sí? Entonces, si bien sabemos que esta parte de la Semana Santa es movible porque, bueno, se ajusta a algunos fechas no calendáricas, sino más bien astrológicas, pero a pesar de que la Pascua judía y la cristiana supuestamente coinciden, no coinciden de a gratis, se ajustan más bien para que entren en la sincronía calendárica astrológica, ¿sí? Entonces, es precisamente durante los primeros siglos del cristianismo cuando en el primer concilio de Nicea reforma el cómputus del método de cálculo de la fecha del domingo de resurrección para evitar que coincida con la Pascua judía, pero al mismo tiempo esté dentro de estos días que significan este paso de muerte, resurrección calendárica, astrológica, el paso del invierno a la primavera, para entrar en este paso natural que todos percibimos que está bien, ¿sí? Entonces, está bien que pongan estas normas, pero tenemos que entender, ¿sí? Es más importante el comprender, el tener la esencia de qué es lo que tengo que hacer en estas fechas, que seguir sin ton ni son ciertas reglas que no entiendo, ¿sí? El que te digan tienes que ayunar, tienes que hacer esto, o tienes que sacrificarte, o tienes que... Y lo hace uno por un compromiso, por una situación meramente cultural, pero que no me está llenando de alguna manera esta parte de mi compromiso espiritual, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, ¿sí? Pues entendemos que la actual Pascua cristiana tiene sus raíces realmente en el año 1513, ¿sí? Antes de Cristo, con esta tradición judía y el pueblo judío, donde emprende el éxodo desde Egipto hacia Tierra Prometida, esta parte de liberarse, ¿sí? Entonces es una consecución de eventos, pero que va mucho más atrás desde el tiempo de piedra del ser humano, que tenían que subsistir, y esta época, esta esperanza, esta ilusión de que termine el frío, porque está siendo muy duro, porque pues tienen que entender, imagínense en la época donde apenas unas cabañitas, todo eso, esta época de invierno donde la gente tiene que estar encerrada, no pueden cazar, no pueden cosechar, tienen que vivir de lo que guardaron, pues es como una parte muy, muy difícil. Entonces, hay muchos arquetipos en todas las religiones que nos hacen, que nos rememoran esta dolencia, esta parte de sacrificio, esta parte de lo difícil que es transitar de esta temporada de muerte a esta temporada de vida. Y por eso va a ser la inmolación del carnero, va a ser las bebidas amargas, va a haber esta parte de cómo recordamos esta parte de dolor, pero como una preparación, ¿sí? Aquí, en lo que es la parte pagana o la parte celta, entendemos que
les vuelvo a repetir, esta fiesta de Ostara, porque aparte Ostara es una fiesta de mucha alegría, ¿sí? Esta diosa Eostre, ¿sí? Que se le daba esta divinidad, ¿sí? Principalmente germánica, pero bueno, es esta diosa de la primavera, esta diosa que trae consigo esta renacer de la naturaleza, ¿sí? Obviamente cambia y entra a muchas ideas de lo que es ya la idea de la renovación natural, y precisamente por eso se hacen estas señales como el huevo de Pascua, que hasta la fecha lo tenemos presente, ¿sí? Y es una idea muy interesante que podamos seguir conservando, ¿sí? Este compromiso con los niños, el no regalarles un huevito de chocolate, nada más porque sí, sino tiene que haber este esfuerzo de que lo busquen, que lo encuentren, pero que se comprometan, pero que hagan, o sea, necesitamos aprovechar estos ejemplos para inculcarle en nuestros niños esta parte importantísima, ¿sí? Del esfuerzo, y máxime ahora en estas generaciones tan frustradas con la cosa que no sea la prontitud, ¿sí? Necesitamos enseñarles el esfuerzo, esta parte del compromiso, esta parte de si quieren, pues tienen que buscar y tienen que comprometerse a hacer algo. Quien encuentre tiene que comprometerse a algo. Entonces, creo que es algo que es interesante que vayamos analizando, preparándonos. No es que vayamos nada más, tú prepárate como quieras en la parte si culturalmente en tu familia han llevado la tradición judeocristiana, llévala a cabo, pero prepárate con esta parte de este esfuerzo, entendiendo que este paso importante, este Pesaj de la muerte a la vida, no nada más es recordar este paso de la muerte y resurrección de Jesús, sino también tiene que ser este paso de mi vida que no está siendo muy productiva espiritualmente, a que tener una vida productiva espiritualmente, a retomar la vida, a tener más alegría en la vida, a poder tomar una acción verdaderamente importante en este mundo para que nos vaya bien. De verdad creo que es una época de preparación, de entender que las cosas pasan como una preparación, si bien yo lo sé que estamos viviendo tiempos como complicados, pero tiene que ser precisamente eso, tenemos que vivir y empezar a disfrutar las partes que me puedo asir todavía, me puedo aferrar a las partes de mi vida que tengo que dar gracias, que tengo que aprender a ser humilde, que tengo que aprender a aprovechar la vida que tengo. Entonces, creo que es importante ver cómo esta esencia, y entendámoslo como la esencia, porque no importa si es en Wicca, en los judíos, en los cristianos, en la religión que sea, esta temporada es una temporada que debemos de agradecer, porque vamos a volver a vivir una época de un clima más benévolo para nosotros. Por ahí de repente escucho a muchas personas que dicen, híjoles, que ya viene la temporada de calor y me choca la temporada de calor. Entiendo que muchas personas de repente no les agrada un clima, pero entendamos también, porque de repente el ser humano ha entrado en una etapa de inconformismo, ¿sí? Y a nivel general, si hace frío, odio que haga frío; si hace calor, odio que haga calor; y si soy lacio, quiero enchinarme el pelo; y si soy chino, quiero alaciarme el pelo; y si soy moreno, quiero aclararme la piel; pero si soy piel muy clara, quiero broncearme. Nada nos parece. Entonces, necesitamos analizar y decir,
todo tengo que disfrutarlo, el frío, el calor, pero esta época de calor no es el calor, es la producción, es la vida, es la parte de fecundidad, es la parte de aprovechar la alegría, sí, de que es una época donde pensamos la apertura enorme de las cosas, ¿no? De que se está generando vida en la tierra. Entonces, tenemos que recordar que precisamente Ostara, que es la diosa de la primavera, pero es la diosa también de la fertilidad, que está asociada precisamente al comienzo de la primavera, al despertar de las fuerzas naturales, y también es el testimonio, sí, de este matrimonio del dios solar con la diosa tierra para gestar vida, ¿no? Entonces, Ostara, Inser, este festival del matrimonio del dios y la diosa, concibiendo Ostara como una representación de una fuerza generadora de vida, tiene que estar patente en nosotros y prepararnos. No es una fiesta de, llegó el día, lo festejo y ya. No, es una fiesta que desde ahora empezamos a prepararnos. Por eso, hasta los católicos tienen esta parte de Cuaresma. Tengo que irme preparando, ¿sí? Cada quien con sus métodos, cada quien con sus dogmas, cada quien con sus estilos, pero yo los invito a que no lo dejen pasar a la ligera, sino que hagamos un profundo análisis de lo que debe representar en nuestra vida esta maravilla, ¿sí? De tener como el poder respirar, el poder ver crecer las plantas, el poder darnos cuenta que existimos y estamos. Entonces, espero que tengan una bonita preparación. Poco a poco en otros programas hablaremos, con otros amigos hablaremos acerca de la importancia de Ostara, la importancia de esta entrada, de esta festividad de vida, ¿sí? Y ya tienen la historia del conejo de Pascua, entonces sí tengan un conejito en su casa, un huevo de Pascua, una canasta con huevo, algo que les recuerde esta parte que el hombre debe de estar comprometido con la naturaleza para que la naturaleza sea agradecida con el hombre, ¿sí? Les doy las gracias por haber estado en un programa más de Wicca Radio México. Nos vemos la próxima semana y comenten, compartan el programa, háganme sus sugerencias y nos vemos la próxima semana aquí en Wicca Radio México. Les doy las gracias, nos vemos la próxima semana, que tengan una bonita semana y un bonito preparar las fiestas de Ostara.